RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya estamos en comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Pedro Riega López. Él es médico, candidato al decanato del Colegio Médico del Perú. Doctor Riega, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Al contrario, José, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo para ti y para todas las personas que te siguen. Comencemos un tema de actualidad que tiene que ver con la COVID o COVID-19, ¿no? Y es que el Ministerio de Salud actualizó desde ayer los protocolos de bioseguridad para la prevención y control justamente de la pandemia, ¿no? Entre otros temas, la normativa dispone continuar de manera obligatoria con el uso de doble mascarilla, ¿no?, para circular por vías de uso público y en espacios cerrados, ¿no? ¿Cómo analiza usted todas estas medidas de bioseguridad, estos protocolos que ha reactualizado el Ministerio de Salud? Bueno, estas medidas era muy importante que se puedan actualizar en realidad ya desde hace algún tiempo, así que es positivo el hecho de que hay algunas medidas que no tienen eficacia para prevenir, para controlar el COVID-19 y aún eran obligatorias, ¿no? El tema de la mascarilla, que muy bien ha señalado, es de interés de todos nuestros conciudadanos, ¿no?, porque es una obligación el tener pues el uso de la doble mascarilla, pero se ha hecho presente de que hay un tipo de mascarilla que no exige, digamos, que no requiere en realidad una mascarilla adicional, que es la mascarilla KN95, y eso se ha hecho presente. Ya era conocido, pero ahora, digamos, ya está normado, ¿no? Ahora, otro de los temas que también es el uso de protectores faciales, ¿no?, que en los últimos meses se exigía, ¿no? Ahora ya se recomienda solamente cuando sea en círculos cerrados, ¿no?, donde haya mucha aglomeración de público, de personas, ¿no? ¿Esto también es aconsejable mirando un poco la experiencia internacional? Sí, en realidad el uso del protector facial lo que hace es prevenir una infección, digamos, por casi el contacto directo con las secreciones que puede emitir una persona cuando estornuda, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es un porcentaje menor, bastante menor de contagio, ¿no? O sea, el contagio se realiza fundamentalmente a través de, digamos, el aire y los espacios abiertos y la ventilación son un mecanismo suficiente para poder prevenir el contagio. En aquellas situaciones extremas en las cuales esto no es posible, es que ha quedado, digamos, limitado el uso o la recomendación para el uso de estos protectores faciales. Ahora, lo más saltante es que ahora ya no va a ser obligatorio la toma de temperatura, ¿no?, en los establecimientos, ¿no? Claro, en realidad esta toma de temperatura no ha generado, digamos, mayor resultado, incluso en nuestro país o fuera de él, con relación a poder detectar reales casos de pacientes contagiados con COVID-19. No es una medida eficaz. Dentro de su experiencia médica y en salud pública, doctor Pedro Riega, los peruanos hemos aprendido a convivir con la pandemia en los últimos meses. Tenemos un nivel de prevención que de una u otra manera puede garantizar que cualquier política que se aplique va a ser cumplida. Estamos aprendiendo en ese camino y nuestro país ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. No podemos confiarnos porque es una enfermedad de la cual aún conocemos muy poco y existen hasta el momento múltiples olas en distintos países por porcentajes elevados de personas que no desean, que deciden no vacunarse. Por eso es muy importante que como primera recomendación nuestra población decida acceder a la vacunación como un elemento fundamental para prevenir enfermedad grave y muerte. Sin embargo, también la prevención y control del COVID-19 va pues con estas medidas generales que continúan como pilar fundamental. El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el evitar aglomeraciones. Usted ha puesto un tema muy importante, ¿no?
Muchas veces por desinformación, otro por algunos temores infundados, ¿no? El tema si me vacuno o no me vacuno, ¿no? Pero hay experiencias en el mundo que dan a conocer que gran parte del éxito que se está alcanzando es por el trabajo comunitario que se ha hecho en distintos países, ¿no? En nuestro país, una de las principales, si se quiere, observaciones es que el trabajo comunitario no se ha cumplido a cabalidad. ¿Qué se debería estar haciendo? Porque en este trabajo de salud comunitaria la información es clave, ¿no? Para que la población esté lo suficientemente informada, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, estimado José. De hecho, el rol de los medios de comunicación es muy importante y felicito desde ya las distintas acciones de comunicación social que vienen emprendiendo para promover un comportamiento adecuado y de prevención para nuestra comunidad. Pero además tenemos nosotros autoridades locales en todo el país que deben ejercer, y efectivamente lo hacen, pero de forma heterogénea, poco sistemática y poco sostenible, de tal manera que nuestra población pueda contar con la información adecuada y además con los recursos necesarios para poder protegerse. A ese respecto, a lo que señalas, la acción organizada de la comunidad es un pilar fundamental para enfrentar los problemas de los determinantes sociales de la salud, y los servicios de salud están, digamos, bastante venidos a menos en el primer nivel de atención a nivel nacional. Un fortalecimiento de nuestro sistema de salud tiene que venir necesariamente por una política que pueda modificar tanto la estructura como las capacidades de nuestro sistema sanitario en el primer nivel de atención, y que pueda ser, digamos, un interlocutor válido, dialogante y proactivo con la comunidad, sus representantes y sus autoridades. Ese primer nivel de atención, desde su punto de vista, ¿ha sido un nivel que no ha sido lo suficientemente atendido en esta pandemia? Es un problema crónico y se ha reagudizado, se ha agravado durante la pandemia. Debemos recordar que en los primeros meses de la pandemia, el primer nivel de atención fue prácticamente desatendido e incluso inactivado en muchas regiones de nuestro país por escasez de recursos, por equipos de protección personal que no llegaban, ¿no?, por falta de insumos de laboratorio para poder contar con el diagnóstico y el manejo de soporte, que es el manejo del COVID-19. Entonces, tenemos que aprender de esta pandemia, tenemos que aprender de todo lo que hemos sufrido hasta hoy, y es importante que, digamos, los discursos y las declaraciones de nuestras autoridades puedan aterrizar en forma concreta en un fortalecimiento fundamentalmente de nuestro primer nivel de atención en salud. Estamos dialogando con el doctor Pero Riega López, médico y a la vez también es candidato al decanato del Colegio Médico del Perú. Estaba revisando su hoja curricular, doctor Pero Riega, usted tiene bastante experiencia, ¿no? ¿Cómo así es que se anima al decanato del Colegio Médico del Perú? Muchas gracias por la pregunta. Estoy absolutamente convencido, tanto yo como todo un equipo nacional de médicos, que el Colegio Médico del Perú puede ejercer un rol mucho más activo y clave, tanto para enfrentar la pandemia como para fortalecer nuestro sistema sanitario. La sociedad está, digamos, necesita tener un liderazgo y una participación mayor en la definición de las políticas que van a regir justamente nuestro desarrollo. Y a este respecto, en el campo de la salud, los médicos tenemos también un rol inherente. Y ese rol debe ser ejercido de forma muy responsable, de forma activa, técnica, basada en evidencias, ¿no?, para que los gobiernos de turno, ya sea en el nivel regional y en el nivel nacional, puedan tomar las mejores decisiones, justamente técnicamente asesorados por los colegios profesionales. En esa línea de análisis que usted traza, ¿cómo ha observado el papel del Colegio Médico en esta emergencia sanitaria, ¿no?, que ha sido además un papel muy visible, ¿no? Sí, justamente lo que mencionas es cierto, ¿no? Creemos que el Colegio Médico puede dar mucho más, ¿no? Debe adoptar una posición técnica
consultando justamente con las sociedades médicas científicas, de tal manera que las expresiones y recomendaciones a nuestra comunidad puedan ser sólidas y apropiadas, ¿no? Debemos promover acciones que realmente funcionan, como por ejemplo lo que hemos estado conversando, la vacunación, las medidas de prevención y evitar el uso de medicamentos que realmente no son apropiados para manejar esta pandemia y que pueden generar, por el contrario, una sensación falsa de seguridad y exponer a nuestra población a un peor contagio o a una situación que luego podríamos nosotros lamentar. Creemos que el colegio... Sí, perdón. Si tuviera usted que resumir, o sea, sus propuestas en 4 o 5 acciones claves, ¿cuáles serían? Por un lado, recordar y comprometernos con el uso de la iniciativa legislativa para promover normas en favor de nuestro sistema sanitario y del desarrollo de nuestra profesión, que definitivamente es, digamos, un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario para la mejora de la atención a toda la población. Debemos recordar que las políticas, digamos, en salud se rigen y están alrededor de la política de recursos humanos, porque el recurso humano es el principal capital de nuestro sistema sanitario. Y ahí tenemos mucho desorden, existen distintas modalidades contractuales, existen distintas, digamos, y situaciones muy precarias de nuestros colegas a nivel nacional, y podemos ver como resultado que hay muchas regiones que tienen escasez de médicos especialistas, porque no hay una política que pueda promover la participación y el trabajo de los médicos especialistas y generales a nivel nacional de forma apropiada, con recursos, con tecnología y sobre todo con condiciones dignas. Entonces, esto es un trabajo que nosotros pretendemos impulsar de forma técnica, ¿no?, desde el Colegio Médico, utilizando la iniciativa legislativa para promover una nueva ley de trabajo médico, para garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario en beneficio de nuestros pacientes, en beneficio de nuestras familias, ¿no?, y impulsar también la lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina y el intrusismo profesional, que son elementos que han lamentablemente avanzado en perjuicio de la salud pública, en perjuicio de nuestros conciudadanos, porque se han dictado normas en los últimos años que han generado confusión, que han generado estas dificultades, ¿no? Creemos que en los colegios profesionales, en particular el Colegio Médico del Perú, debe impulsar normas para el fortalecimiento de nuestro sistema sanitario con tecnología y con dignidad para nuestros colegas. ¿Usted va con qué número en la lista? ¿Cuál es el nombre de la lista que encabeza usted, doctor Pedro Orrega? Somos la lista número 2 de Compromiso Médico por el Perú, tanto a nivel de cada uno de los consejos regionales como a nivel del Consejo Nacional del Colegio Médico. Y quien habla es candidato a decano nacional. En efecto, yo le agradezco la gentileza y le deseo los mejores éxitos como candidato al decanato del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Orrega López. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.